Thomas Piketty, Capital en el siglo XXI. Una de las obras más relevantes y discutidas en los círculos académicos y políticos a nivel internacional, dedicadas al tema de la riqueza y la desigualdad, ha sido sin duda Capital, de Thomas Piketty. Publicado en 2014, se basa en datos de los que se tiene registro durante 3 siglos para las economías de Francia, Reino Unido, Alemania y los Estados Unidos. Se divide en 4 apartados y 16 capítulos. El primer apartado se titula Ingreso y Capital, el segundo, el dinamismo de la relación capital-ingreso, y el tercero, la estructura de la desigualdad, y el cuarto, el capital en el siglo XXI. En el primero destaca que, junto a la existencia de sistemas políticos que privilegian la propiedad privada, la creciente concentración de la riqueza en las naciones desarrolladas se explica por 2 tipos de desaceleración: demográfica y de productividad. Para entender este fenómeno es necesario analizar la evolución de la relación capital-ingreso, es decir, la relación entre el acervo total de capital y el flujo anual del ingreso. El ingreso es una variable de flujo y representa la cantidad de bienes producidos y distribuidos en un año. El acervo de capital corresponde a la riqueza total en un determinado periodo. Este puede ser resultado de una apropiación o de un proceso de acumulación a través del tiempo. La forma más natural y útil para medir el capital en un país es dividiendo su acervo de capital entre el flujo de su ingreso anual, con lo cual obtenemos la relación capital-ingreso representada con la letra griega beta. Por ejemplo, si el acervo de capital de una nación equivale a 6 años de su ingreso nacional, diremos que beta es igual a 6. En las naciones industrializadas, la relación capital-ingreso oscila entre 5 y 6, siendo el acervo de capital mayoritariamente privado. Enseguida define la primera ley fundamental del capitalismo a través de la siguiente fórmula: alfa igual a R que multiplica a beta, donde alfa equivale a la participación del ingreso derivado del capital en el ingreso nacional y donde R es la tasa de retorno del capital. Por ejemplo, si beta equivale a 6 veces el ingreso y el rendimiento es del 5%, entonces la participación del capital en el ingreso es igual a 30%. Es decir, R igual a 5%, beta igual a 600% y alfa igual a 30%. R que multiplica a beta igual a 0.05 multiplicado por 600. La fórmula es una identidad contable pura y es aplicable a cualquier economía en cualquier periodo de la historia. Es fundamental porque expresa los 3 conceptos más relevantes del sistema capitalista. A. La relación capital-ingreso. B. La participación del capital en el ingreso. Y C. La tasa de retorno del capital. Si bien la tasa de retorno del capital puede generar rendimientos por arriba del 10%, en bienes raíces se han observado niveles de entre 3 y 4%, pero también ha habido periodos en que ha resultado negativa. La tasa de rendimiento de largo plazo en el acervo de capital ha oscilado entre el 7 y 8%. En 2010, la fórmula fundamental aplicada arrojaba un alfa estimado de 30%, un beta de 600% y una R de 5%. Ello se traduce en un ingreso per cápita de 30.000 euros. De ese monto, 21.000 euros corresponden a la mano de obra y 9.000 al capital. Piketty calcula que a cada individuo le corresponden 180.000 euros de capital, lo que le generan un rendimiento de 9.000 euros al año, es decir, el 5%. En el siguiente apartado, el autor presenta
la segunda ley fundamental del capitalismo, que consiste en beta igual a S sobre G, donde beta es la relación capital-ingreso, S la tasa de ahorro y G la tasa de crecimiento del ingreso per cápita. Una economía que ahorra el 12% de su ingreso y presenta una tasa de crecimiento del 2%, arrojará en el largo plazo una relación capital-ingreso de 600% o 6 veces su ingreso nacional. Es decir, una economía que ahorra mucho y crece lentamente acumulará a largo plazo un enorme acervo de capital, fenómeno que tendrá repercusiones en la estructura y distribución de la riqueza. Piketty muestra que la beta entre 1870 y 2100 acusa un crecimiento constante hacia finales del siglo XIX que alcanza los 500% hasta 1910, para comenzar un descenso que toca fondo hacia 1950 con menos de 300%, reflejo de las secuelas de las dos guerras mundiales. A partir de ahí, sigue una tendencia ascendente ayudado por tasas de crecimiento menores que caen de un 3% promedio a 1.5% en la segunda mitad del siglo XXI. Asumiendo que una estabilización de la tasa de ahorro del 10%, beta podría alcanzar los 700% para 2100. Con una beta de 700 u 800%, la tasa de retorno de capital podría oscilar entre 4 y 5%, y la participación del capital en el ingreso total se situaría entre 30 y 40%. En la tercera parte, Piketty habla sobre la estructura de la desigualdad. Explica que existen tres tipos de desigualdad. A, la derivada del ingreso laboral. B, la vinculada con la propiedad del capital y su rendimiento. Y C, la que resulta de la interacción entre ambas. Basándose en la popular novela de Balzac, Papá Goriot, Piketty extrae un pasaje en donde una de las figuras de nombre Vautrin afirma que es ilusorio pensar que la riqueza material pueda alcanzarse mediante el esfuerzo, el talento o el estudio. A ello le denomina la enseñanza de Vautrin. Por ello apunta que la riqueza heredada o la que surge por medio del matrimonio ha jugado un papel fundamental a lo largo de la historia, principalmente en Europa occidental del siglo XIX y hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. Después, el estudio y el trabajo también se convirtieron en las rutas hacia el éxito. La desigualdad en la propiedad del capital es mucho mayor en comparación con la del trabajo. Este fenómeno se observa permanentemente a lo largo de la historia. El 10% de los trabajadores más ricos recibe entre 25 al 30% de su ingreso laboral, mientras que el 10% de los propietarios del capital más ricos recibe 50% del ingreso del capital. A quienes viven de los rendimientos del capital, el autor los denomina rentiers. Piketty advierte que presenciamos hasta lo que va del siglo XXI una transición de una sociedad de rentiers a una de supermanagers. Se trata de personas que perciben muy altos salarios, fenómeno que se ha hecho notorio principalmente en los Estados Unidos. Piketty explica que el factor demográfico aumentará la concentración de la riqueza por el lado del capital, ya que en sociedades en donde la población se contrae, a menor número de individuos corresponde una mayor riqueza. En el siglo XXI, las fuerzas de la desigualdad provienen tanto del capital por el efecto de la herencia y cambios demográficos por un lado, como por el lado del trabajo a través de fenómenos del supermanager por el otro, ambos enriqueciéndose en comparación con los que menos tienen.
El grupo de los supermanagers no siempre accede a la riqueza por medio de la meritocracia, sino también por parte de la suerte y el robo. Se percibe entonces una desigualdad creciente y sin aparentemente freno. Por ello, en el cuarto apartado, analiza el problema de la tributación al capital, afirma que todo intento de fijar impuestos a las grandes fortunas para atenuar la desigualdad ha fracasado por la existencia de los paraísos fiscales y el secreto bancario. The most plausible reason why tax havens defend bank secrecy is that it allows their clients to evaluate their fiscal obligation, thereby allowing tax havens to share in the gains. Piketty propone un impuesto global al capital, una política fiscal global que impida la fuga de capitales ante el menor intento de cobrarles impuestos, ello a la par de la implementación de una base de datos bancaria internacional accesible a todos los sistemas financieros para evitar la evasión fiscal. Piketty concluye que si se deja la economía de mercado operar libremente, continuará alimentando dos fuerzas, convergente y divergente. La primera consiste en la difusión del conocimiento y las bondades de la tecnología en beneficio de la sociedad. La segunda terminará minando las bases de la democracia liberal y con ello aniquilando los valores de la justicia social. Este proceso se impulsa a través de la desigualdad R mayor que G, que significa que el rendimiento del capital por efecto de la herencia supera al del crecimiento del ingreso per cápita. Ello se traduce en una apropiación de la riqueza creciente a manos de los que más tienen en comparación con los que menos tienen. En otras palabras, el capital termina por reproducirse más rápido de lo que la economía crece. El pasado devora al futuro. Este fenómeno no es nuevo. Se dio a finales del siglo XIX y se desarticuló durante el siglo XX a causa de dos guerras mundiales. De ahí que pensar que el impuesto global al capital pueda ser una solución para evitar una próxima catástrofe. Si les gustó el video, denle un like. Gracias.